En la mañana de reparto, cada niño encuentra un cuaderno nuevo con su nombre y una nota. Para que lo que pienses tenga hogar. Nadie sabe quién los pagó. El maestro solo sonríe, y en la última fila, un padre observa en silencio. La escuela pública Los Cedros despierta con el bullicio del primer día. Mochilas llenas de sueños, pupitres que crujen, pasillos que huelen a tiza y a esperanza. Pero detrás de esa alegría infantil hay grietas, paredes desconchadas, mapas amarillentos, una biblioteca con más polvo que libros. En el aula de cuarto grado, el maestro Andrés Molina revisa su lista con un café ya frío. Sobre la mesa, una caja de cartón cerrada con cinta marrón. La abre con cuidado, como si dentro hubiera algo frágil. Cuadernos nuevos, 20, uno por cada alumno. En la portada, nombres escritos a mano. En la primera página, una frase. Para que lo que pienses tenga hogar. Andrés los coloca uno a uno sobre las mesas vacías. Anoche, antes de dormir, deslizó su tarjeta de crédito en la papelería del barrio. No quiso pensarlo demasiado. Un sueldo entero transformado en papel y espiral. Se dijo que valía la pena. Que no hay gasto más justo que el que abre una página en blanco. Los niños entran en tropel, todavía con sueño y curiosidad. Lucía, la más despierta, corre hacia su asiento y se detiene en seco. ¿Profe? ¿Esto es mío? Sí, Lucía. ¿Y esta frase? Pregunta otro, leyendo en voz alta, para que lo que pienses tenga hogar. ¿Qué significa eso? Andrés sonríe con paciencia, que sus ideas también necesitan casa. Y esta dice tocando la tapa del cuaderno es la suya. El aula se llena de murmullos, risas, asombro, hojas que se abren, dedos que acarician nombres. La cámara imaginaria recorre rostros encendidos. 20 manos escribiendo su primera palabra del año. Una luz tibia entra por la ventana y hace brillar las tapas de colores. Andrés observa en silencio, con una mezcla de ternura y agotamiento. En su bolsillo, el recibo arrugado de la papelería arde como una promesa que duele y alegra al mismo tiempo. Más tarde, en la oficina, la directora Ortiz lo espera con los brazos cruzados. Andrés, ¿puedo saber de dónde salieron esos cuadernos? De mi tarjeta. ¿Tuya? ¿Otra vez? Él asiente, encogiéndose de hombros. No podía empezar el año viéndolo sin material. Ella suspira, entre la firmeza y el cansancio. Eres un buen maestro, pero no eres un mecenas. No quiero serlo, responde él, con una media sonrisa. Solo quiero que escriban. La directora lo mira unos segundos, y en su mirada hay algo entre orgullo y preocupación. Hazlo a tu manera, dice finalmente. Pero prométeme que no te vas a quedar sin techo por darles papel. Esa tarde, el aula parece respirar distinto. Lucía lo cuenta después, en voz en off. Ese día, el aula olía distinto. No a polvo ni a tiza. Olía a promesa. El maestro decía que los pensamientos también necesitan casa. Yo no sabía que los míos estaban esperando la llave. Las cámaras recorren los pupitres. Un niño dibuja un cohete. Otro anota. Quiero inventar un lápiz que no se acabe nunca. Una niña escribe, cuando sea grande, quiero ser maestra como él. Andrés los observa. Une el osear, con los codos sobre la mesa, sonriendo sin decir palabra. En la última fila,
Un hombre toma notas en un cuaderno pequeño. Es el señor Ramírez, padre de Diego. Viste sencillo, llega en bicicleta, evita las conversaciones largas. Nadie sabe mucho de él, pero ese día, en lugar de irse rápido, se acerca al maestro. Bonita idea, lo de los cuadernos. Gracias, responde Andrés, con una risa cansada. Aunque el banco no piense igual, Ramírez sonríe apenas. A veces las cosas más valiosas se pagan de otra forma. ¿De cuál? De la forma en que se paga ver a un hijo escribir sin miedo a equivocarse. Andrés lo mira sin saber qué decir. El hombre se despide con un gesto y desaparece por el pasillo. Un plano final lo muestra pedaleando lentamente por la calle, con el casco colgando y una mirada que mezcla serenidad y nostalgia. Esa noche, Andrés se sienta frente a la mesa del comedor. Papeles, recibos, una calculadora vieja, todo en rojo. ¿Otra vez te quedaste con lo justo? Pregunta su esposa desde la cocina. Solo este mes, responde él, sin levantar la cabeza. No podía dejarlo sin cuadernos. Ella suspira, apoya una mano en su hombro. Algún día alguien te lo agradecerá, Andrés. Pero prométeme que no vas a salvar el mundo solo. Él sonríe, medio dormido, con el lápiz en la mano. No quiero salvarlo, solo escribirlo un poco mejor. Los días pasan. Los rumores comienzan. Algunos padres preguntan con curiosidad, ¿de dónde salieron los cuadernos? ¿Fue la municipalidad? ¿Una ONG? Andrés nunca responde, solo dice, lo importante no es quién los trajo, sino lo que ustedes escribirán en ellos. Mientras tanto, el señor Ramírez escucha desde atrás, con las manos en los bolsillos. No dice nada. Su hijo Diego, sin saberlo, dibuja un cohete que despega desde una palabra escrita, con marcador azul. Gracias. Un lunes por la mañana, Andrés llega temprano. Sobre su escritorio hay un sobre blanco. Dentro, dinero y una nota anónima, para que las ideas sigan teniendo hogar. Él se queda quieto, sorprendido, sin saber si reír o preocuparse. Mira por la ventana. Nadie. Guarda el sobre en un cajón. Suspira. Y por primera vez, siente que la generosidad también puede pesar. Lucía, en voz baja, como si hablara desde el futuro. El maestro decía que los cuadernos eran como semillas, pero yo creo que también eran espejos, porque cada uno reflejaba lo que alguien, en silencio, quería cambiar. El sol cae sobre el aula vacía. El viento pasa y hace girar las páginas abiertas sobre los pupitres. En la pared, un cartel pintado por los niños. Aquí los pensamientos encuentran hogar. Y desde la puerta, casi oculto entre sombras, el señor Ramírez observa un momento. Sonríe apenas. Y se va, dejando tras de sí el eco discreto de quien hace el bien, sin que nadie lo sepa. Los días fueron pasando, y los cuadernos, aquellos simples objetos de papel y espiral, comenzaron a transformarse en algo más. Lo que al principio fue una sorpresa, se volvió costumbre, y lo que era costumbre, empezó a cambiar el aire del aula. Lucía, que solía mirar por la ventana durante las clases, ahora llenaba páginas con historias de dragones que aprendían a leer. Diego, el hijo del señor Ramírez, registraba ideas de experimentos que no siempre salían bien,
pero que le hacían sonreír. Sofía, la más tímida, pegaba recortes de flores y escribía debajo: "Las cosas crecen si se las cuida". Andrés caminaba entre los pupitres en silencio, mirando cómo las hojas se volvían jardines. Cada trazo, cada palabra, era una prueba de que la semilla había germinado. Los muros del aula empezaron a cubrirse de frases copiadas de los cuadernos. Pensar también es construir. Nadie fracasa si sigue intentando. Las ideas buenas no hacen ruido, pero calientan el aire. Poco a poco, el espacio gris de siempre se llenó de color. Hasta la directora Ortiz, que al principio se mostraba escéptica, sonrió al ver el mural improvisado que los alumnos pintaron con témperas usadas. ¿Y esto quién lo autorizó?, preguntó, con un tono más curioso que molesto. Fue un accidente de imaginación, directora, respondió Andrés. Ella disimuló una sonrisa. Pues que se repita. Lucía, en su voz en off, recordaría más tarde. El maestro decía que los cuadernos eran como ventanas, pero creo que también eran espejos, porque nos mostraban lo que podíamos llegar a ser. Con el paso de las semanas, la atmósfera del colegio cambió. Los padres empezaron a notar que sus hijos hablaban distinto, que traían preguntas nuevas a la cena. ¿Por qué los aviones no se caen? No, ni siquiera. ¿Por qué los aviones? ¿Qué pasaría si escribo un cuento donde el héroe no gana? ¿Por qué un papel en blanco da miedo? Las conversaciones en las casas se llenaron de curiosidad, y el nombre del maestro Andrés comenzó a repetirse en los pasillos con un respeto que no buscaba. Una mañana, al llegar al aula, Andrés encontró sobre su mesa un sobre cerrado, igual que aquel de semanas atrás. Dentro había dinero, no todo lo que había gastado, pero una parte suficiente para aliviarle el pecho. La nota decía simplemente: "Gracias por enseñarnos que pensar también es un acto de amor". Sin firma, sin huellas, solo esa frase escrita con letra precisa. Se quedó un rato mirando el sobre, girándolo entre los dedos. En el silencio del aula vacía, escuchó su propia duda. ¿Era gratitud o lástima? ¿Un gesto de solidaridad o de vigilancia? Decidió guardarlo otra vez en el cajón, con los papeles que ya no sabía si debía agradecer o temer. Pronto, el rumor comenzó a expandirse por la escuela. Dicen que una fundación lo está apoyando. No, fue la municipalidad. Seguro una ONG de esas que graban videos para internet. O tal vez, el padre de uno de los niños. Nadie lo sabía, pero todos querían adivinar. En la sala de profesores, la curiosidad se mezclaba con cierta envidia disimulada. ¡Qué suerte, Andrés! A ti siempre te llegan los milagros. Él respondía con una sonrisa cansada. Los milagros no llegan, se pagan en cuotas. Los rumores llegaron incluso a la directora Ortiz, que lo llamó nuevamente a su oficina. Andrés, ¿sabes algo de esos sobres? Nada que no sepa usted. Solo aparecen. ¿Y aceptarlos? ¿Te parece correcto? Andrés dudó. No sé si es correcto, pero es necesario. Cada peso que entra vuelve a salir en tizas, pinceles o cuentos. Solo cuídate de no convertirte en noticia, le advirtió ella, aunque su tono sonaba más a preocupación que a amenaza. Mientras tanto, el señor Ramírez seguía asistiendo en silencio. Nadie lo notaba, pero cada vez que entraba al aula, su mirada se detenía unos segundos sobre el cajón del escritorio del maestro. No era desconfianza,
Era una mezcla de ternura y memoria, como si reconociera, en ese gesto anónimo de dar sin firma, algo que había aprendido mucho tiempo atrás. Una tarde, cuando todos se habían ido, Andrés se quedó solo ordenando los pupitres. Al levantar el cuaderno de Lucía, cayó una hoja suelta, un dibujo de un árbol enorme, con raíces profundas y hojas en forma de palabras. En el tronco, una inscripción. De una semilla nacen bosques. Andrés se quedó mirándolo un rato. Pensó en los sobres, en el silencio del señor Ramírez, en su propia deuda aún sin pagar. Y sonrió. Quizás, al final, los gestos pequeños sí podían mover algo más grande. Los días siguientes trajeron una mezcla de luz y sospecha. Algunos padres se mostraban agradecidos, dejaban frutas o flores en la puerta del aula. Otros murmuraban sobre donaciones ilegales o publicidad encubierta. En las reuniones, la gratitud empezaba a mezclarse con la desconfianza, y Andrés, atrapado entre el orgullo y el miedo, seguía repitiéndose que lo importante no era el dinero, ni los sobres, ni las firmas. Lo importante eran las manos manchadas de témpera, los ojos encendidos, las ideas que encontraban refugio en las páginas. Lucía lo resumiría años después, en un cuento. Cuando un maestro siembra sin esperar aplausos, a veces crecen flores, y a veces rumores. Pero si tiene paciencia, hasta el rumor se vuelve raíz. Esa noche, Andrés cerró el aula y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta y miró los cuadernos sobre los pupitres, uno por uno, como luces encendidas, y pensó, en voz baja, casi como una plegaria, que nadie quiera apagar esto, por favor. Afuera, la bicicleta del señor Ramírez descansaba apoyada en la verja, bajo la luz amarilla del farol. Nadie lo vio. Pero un instante después, una sombra se acercó al buzón de la escuela y dejó un tercer sobre, sin firma, sin palabras esta vez, solo un pequeño dibujo en la esquina, un árbol, el mismo que Lucía había hecho en su cuaderno. Durante semanas, el aula de 4º grado había sido un pequeño milagro en medio del ruido del mundo. Pero todo milagro, en algún momento, despierta sospechas. Una mañana de martes, cuando el aire todavía olía a humedad y tiza, la directora Ortiz entró al salón sin avisar. Llevaba una carpeta azul bajo el brazo y una expresión que mezclaba incomodidad y decisión. «Buenos días, niños. Maestro Molina, ¿podemos hablar un momento?», dijo con una sonrisa tensa. Andrés asintió, aunque algo en su estómago se contrajo. La directora esperó a que salieran los alumnos al recreo y, cuando la puerta se cerró, colocó la carpeta sobre el escritorio. Llegó una notificación del distrito, empezó. Han solicitado una auditoría interna. Quieren revisar todos los movimientos de fondos, donaciones y apoyos externos que haya recibido la escuela este trimestre. ¿Y eso incluye los sobres anónimos?, preguntó Andrés, casi en un susurro. Incluye todo, respondió ella, bajando la voz. Y además, a partir de hoy quedan prohibidas las compras personales para el aula, ni materiales, ni útiles, ni decoraciones, nada que no esté autorizado oficialmente. Andrés se apoyó en el borde de la mesa, incrédulo. Pero todavía faltan materiales para el taller de arte.
No podemos dejar a los chicos sin sus proyectos finales. Lo sé, Andrés. Pero si seguimos aceptando cosas sin registro, nos cerrarán el presupuesto del año que viene. No es un castigo, es un protocolo. Un protocolo que mata la iniciativa, replicó él con rabia contenida. La directora lo miró con afecto resignado. Sé que hiciste lo correcto por los niños, pero hay gente que no lo ve así. Cuida tu trabajo, Andrés. Hay límites que, por nobles que sean, también pesan. Ella salió sin más, dejando tras de sí el eco de la puerta y el olor a burocracia. Andrés se quedó solo, mirando el aula. En los pupitres, los cuadernos esperaban, abiertos, llenos de colores y frases. En una esquina, un cartel pintado por los niños decía: «Pensar también es construir». Sintió que esas palabras ahora sonaban como una provocación. Esa tarde, en la clase de arte, los niños preguntaron si podían hacer el mural final del trimestre. «No podemos usar témperas nuevas», explicó Andrés. «No hay presupuesto». Lucía levantó la mano. «¿Y si usamos las que quedan del año pasado?» «Están secas, Lucía». Diego agregó: «Podemos mezclarlas con agua». Andrés sonrió, rendido ante su creatividad. «Entonces haremos arte con lo que tengamos. Eso también es aprender». Mientras los niños pintaban con los restos de color, Andrés sintió una punzada de impotencia. Recordó las veces que pagó de su bolsillo sin pensarlo, y cómo ahora esas mismas acciones eran motivo de desconfianza. A veces la bondad no pasa la auditoría, pensó amargamente. Al salir, se encontró con el señor Ramírez junto a la verja. El hombre lo saludó con la calma habitual. «He oído que hay ciertos problemas administrativos», dijo sin rodeos. «Más que problemas, desconfianza», respondió Andrés, cansado. «La desconfianza es una sombra vieja. Uno da un paso hacia la luz y ya vuelve a aparecer». «No puedo seguir comprando materiales», explicó el maestro. «Nos prohibieron usar recursos personales». Ramírez lo escuchó sin interrumpir. Luego dijo: «Conozco gente que podría hacer donaciones, discretas, legales, a nombre de empresas. Si quiere, puedo facilitar el contacto». «¿Y a cambio de qué?» «De nada», respondió con serenidad. «Pero prefiero que nadie sepa que fui yo quien lo propuso». Andrés lo miró, desconcertado. «¿Por qué ese empeño en el anonimato?» Ramírez respiró hondo. «Porque cuando el nombre importa más que la ayuda, deja de ser ayuda». El maestro se quedó en silencio. Hubo algo en ese tono, una especie de verdad vieja, gastada por la experiencia que lo desarmó. Aceptó con un gesto. «De acuerdo. Envíeme esos contactos. Pero asegúrese de que todo sea transparente». «Lo será». Aunque la transparencia, a veces, solo sirve para que los demás miren sin entender. Esa noche, en su casa, Andrés recibió un correo sin remitente visible. Transferencia realizada. Destinatario: Asociación de Padres de los Cedros. Procedencia: Empresa Educativa Integral S.A. No reconocía el nombre. Revisó los datos. La cantidad era considerable, mucho más de lo que necesitaban para materiales. Sintió alivio y desconfianza a la vez. Abrió la ventana y miró el cielo sobre el barrio. Nublado, espeso. «¿Por qué el bien tiene que esconderse?», murmuró. Al día siguiente, la escuela amaneció con un aire distinto. En la biblioteca,
Las estanterías lucían más llenas. Nadie entendía cómo, pero habían aparecido libros nuevos, alineados junto a los viejos volúmenes carcomidos. Títulos recientes, ediciones brillantes, incluso una enciclopedia infantil de ciencias. Lucía fue la primera en notarlo. «¡Profe! ¡Hay libros nuevos!», gritó. Andrés se acercó. Tocó los lomos aún tibios de tinta. «No pueden haberlos traído del distrito». «¿Y si fueron los duendes del aula?», bromeó un niño. Todos rieron, menos Lucía, que había visto algo. Aquella mañana, antes de entrar a clase, lo había observado. El señor Ramírez, agachado junto a las estanterías, quitando discretamente los libros viejos y reemplazándolos por otros nuevos, con movimientos suaves, casi ceremoniales. No llevaba caja ni bolsa, solo un bolso oscuro del que sacaba ejemplares uno a uno. Cuando terminó, sopló el polvo de las manos y se marchó sin mirar atrás. Lucía no dijo nada entonces. Solo lo observó, con la intuición limpia de quien comprende que algunos secretos son demasiado buenos para romperse, pero esa imagen se le quedó grabada. El padre de su compañero, haciendo callar los estantes con libros nuevos. Esa tarde, durante la reunión del consejo escolar, la directora anunció oficialmente la donación. «Hemos recibido una transferencia de la empresa educativa integral S.A», dijo, leyendo del papel. «El dinero será destinado a mejoras en materiales, mobiliario y biblioteca». Los padres se miraron entre sí. «¿Y esa empresa de dónde salió?», preguntó una madre. «No lo sabemos», admitió la directora. «Solo consta como aportante anónimo a través de la asociación». «¿Y si es alguien con intereses?», insistió otro padre. Andrés intervino. «No toda ayuda tiene doble fondo. A veces, lo anónimo es la forma más pura de la generosidad». Un silencio denso siguió a sus palabras. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. Mientras tanto, en la última fila, el señor Ramírez permanecía inmóvil. No levantó la vista, ni habló. Solo jugaba con la tapa de su bolígrafo, como si midiera el peso de cada palabra que no decía. Cuando terminó la reunión, se acercó al maestro y le dijo en voz baja: «A veces, lo más difícil de dar no es desprenderse del dinero, sino aprender a quedarse fuera de la historia». Andrés respondió: «¿Por qué no contarle a los demás? Podría inspirarlos». Ramírez negó con una sonrisa serena: «Inspirar no es lo mismo que exhibir. Si supieran que fui yo, dejarían de ver el gesto para mirar la mano. Y eso lo estropea todo». Esa noche, Lucía no podía dormir. Desde su ventana veía las luces de la escuela apagarse una a una. Pensó en el hombre de la bicicleta, en los libros nuevos y en el sobre sin firma. En su cuaderno escribió: «Hay personas que arreglan el mundo mientras los demás duermen». Luego cerró los ojos, sin saber que su frase, años después, se haría viral como cita de autor desconocido. Días más tarde, los auditores llegaron a la escuela, revisaron facturas, inventarios, balances, preguntaron por la empresa donante. Nadie supo explicar su origen. En los registros aparecía como una compañía sin empleados ni oficinas físicas. Solo un nombre, una cuenta y una transferencia generosa. La directora Ortiz se reunió con Andrés a puerta cerrada. «Andrés, dime la verdad.
¿Tú sabes quién está detrás de esto? No lo sé, respondió, sincero. Pero sí sé que sin esa ayuda muchos niños no tendrían ni un lápiz hoy. No se trata del fin, sino del medio, replicó ella. Si esto es una fachada, nos metemos en problemas. ¿Y si fuera lo contrario? ¿Y si detrás hay alguien que solo quiere hacer el bien sin que lo aplaudan? La directora lo miró, cansada. Eso no existe, Andrés. Nadie es tan desinteresado. Él no contestó. Solo pensó en Ramírez, en su bicicleta, en la calma de su mirada. Esa misma tarde, después de clases, Andrés salió al patio y vio al hombre esperándolo junto a la verja. Lo van a descubrir, le dijo el maestro, sin rodeos. Ramírez se encogió de hombros. No si nadie me busca, pero lo harán. El dinero deja huellas. El hombre miró al cielo, donde unas nubes rosadas se disolvían lentamente. Todos dejamos huellas, maestro. Lo importante es hacia dónde apuntan. Andrés suspiró. No puedo seguir recibiendo ayuda en secreto. Me van a sancionar. Entonces no la reciba, respondió Ramírez con tranquilidad. Déjela fluir a través de otros. Hay formas de ayudar sin tocar el dinero. Por ejemplo, tiempo, escucha, ejemplo. No todos los millonarios son buenos dando eso, pero usted sí puede. Hubo un silencio largo. Dos hombres que creían en la educación, pero desde orillas distintas del mismo río. Uno daba lo poco que tenía. El otro, lo mucho que no necesitaba. Al día siguiente, Lucía llegó temprano al aula. El maestro aún no había llegado. Caminó hasta la biblioteca y vio, en el rincón donde Ramírez había dejado los libros nuevos, un cuaderno distinto a los demás, tapa dura, color vino, sin nombre. Lo abrió. En la primera página, una sola frase escrita con tinta azul. El verdadero lujo es poder compartir sin que te descubran. Cerró el cuaderno despacio. Lo guardó en la repisa más alta, donde nadie lo vería, y volvió a su asiento justo cuando entraba Andrés. ¿Qué hacías, Lucía? Nada, profe, respondió con una sonrisa. Solo acomodaba los pensamientos. Esa noche, la directora recibió un correo del distrito. La transferencia de Educativa Integral S.A. ha sido validada. La empresa fue creada hace 5 años por un grupo filantrópico sin fines de lucro. No hay irregularidades detectadas. Ortiz cerró el mensaje, sorprendida. Por primera vez, no sabía si sentir alivio o vergüenza por haber dudado. Mientras tanto, en algún lugar del barrio, el señor Ramírez apagaba la luz de su pequeño despacho. En el escritorio, un documento de sociedad con un nombre que solo él conocía. Educativa Integral S.A. Miró la hoja unos segundos, luego la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. Antes de irse, murmuró en voz baja, el silencio también enseña. Y así, entre auditorías, rumores y gestos invisibles, la semilla que Andrés había plantado con cuadernos siguió creciendo, no en balances ni informes, sino en las páginas de los niños, en sus preguntas, en su manera nueva de mirar el mundo. Lucía lo escribiría más tarde en su diario, con letra firme. Cuando los adultos discuten de números, los niños aprenden a contar estrellas. La tarde se desplomó de golpe sobre la escuela. Un cielo gris, denso, como si alguien hubiese derramado tinta sobre el mundo.
El aire olía a electricidad y a tiza mojada. Los niños aún no habían salido, cuando las primeras gotas golpearon las ventanas del aula de arte. En minutos, la tormenta se desató con una violencia que hacía temblar los vidrios. Andrés intentó mantener la calma, pero un sonido hueco, insistente, lo hizo mirar al techo. Una gotera, justo sobre la mesa donde los alumnos guardaban los dibujos del taller final. ¡Rápido! ¡Cubran sus trabajos!, gritó, mientras el agua caía en hilos fríos sobre los papeles. Lucía y Diego corrieron a traer cubetas. Sofía intentó tapar el agujero con una carpeta, pero el agua seguía cayendo, implacable. En pocos minutos, el suelo se volvió un espejo. La directora apareció en la puerta con el gesto endurecido. Hay filtraciones en 3 aulas más, dijo. Tenemos que evacuar. El taller final es mañana, replicó Andrés, empapado. No pueden perderlo. Lo siento. No hay opción. Hasta nuevo aviso. El aula de arte queda clausurada. Los niños salieron en silencio, abrazando sus dibujos arrugados. La lluvia los acompañó hasta la salida como una música triste. Andrés fue el último en irse. Se quedó mirando la gota que seguía cayendo, marcando un ritmo preciso sobre el balde vacío. Hasta el agua parece puntual cuando se trata de arruinar algo, pensó, con amargura. Esa noche no pudo dormir. El sonido de la tormenta se mezclaba con la imagen de los niños frustrados. Miró las facturas de la última donación, la lista de materiales pendientes, el informe de la auditoría. Todo parecía un rompecabezas sin solución. En un momento de impulso, tomó el teléfono. Marcó el número de Ramírez, que había guardado semanas atrás sin admitirlo. «¿Maestro?», respondió la voz al otro lado, serena pero alerta. «Disculpe la hora. Necesito su ayuda. ¿Pasó algo?». «El aula de arte». El techo cedió. «No hay presupuesto para repararlo». Hubo un silencio breve. Luego, Ramírez respondió: «No se preocupe. Mañana, al amanecer, estará arreglado». Andrés dudó. «No puede ser tan fácil». «No lo es», dijo Ramírez. «Pero algunas cosas urgentes merecen atajos». A la mañana siguiente, la escuela despertó en calma. El sol tibio de después de la lluvia se colaba por las ventanas. Cuando Andrés llegó, se detuvo frente al aula de arte. La puerta estaba entreabierta. Entró con cuidado, como si temiera interrumpir un sueño. Lo que vio lo dejó sin palabras. El techo estaba completamente reparado. No quedaba ni rastro de humedad. Las paredes, antes manchadas, ahora lucían blancas y limpias. Había caballetes nuevos, pinceles aún envueltos, botes de témpera ordenados por color, y una caja de madera con la inscripción grabada: «Para que las manos sigan creando hogar». Los niños, al llegar, se quedaron en la puerta, boquiabiertos. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Diego. Lucía miró a Andrés, con los ojos muy abiertos. «¿Usted lo hizo, profe?». Él negó con la cabeza. «Yo no. Pero alguien sí». La noticia corrió como fuego. En menos de una hora, toda la escuela sabía que el aula había resucitado de la noche a la mañana. Algunos padres llegaron curiosos, otros indignados. Querían saber quién había autorizado la reparación, quién había pagado los materiales. La directora Ortiz, que apenas estaba enterándose,
Convocó una reunión urgente, en el patio cubierto, bajo una luz blanca y el murmullo de la multitud. La tensión era palpable. Los padres hablaban entre ellos. Esto ya es demasiado. ¿Quién se cree que es ese donante? ¿Y si hay intereses detrás? Andrés intentó calmar los ánimos. Por favor, dijo, elevando la voz. Entiendo la curiosidad, pero lo importante no es quién pagó las pinturas, sino que nuestros hijos puedan volver a crear. Una madre lo interrumpió. Pero no podemos aceptar ayuda sin saber de dónde vienen. ¿Y si es dinero sucio? Otra replicó. ¿Y si es alguien que solo quiere ayudar? No todo tiene segundas intenciones. El murmullo creció hasta volverse una ola. La directora pidió silencio. Maestro Molina, la comunidad tiene derecho a saber. Andrés respiró hondo. Entonces hablemos, pero no del dinero. Hablemos del valor de lo que pasa cuando alguien da. El silencio fue inmediato. Andrés subió un escalón del templete y habló con voz firme, pero cálida. A veces confundimos el acto con el autor. Nos obsesionamos con saber quién da y nos olvidamos de mirar qué despierta ese gesto. Lo que pasó aquí no es solo una reparación, es una lección. Alguien, sin buscar crédito ni aplausos, decidió que los niños no debían perder su taller. No sé quién fue, y honestamente, no quiero saberlo, porque el anonimato, cuando nace del bien, también educa. Lucía lo miraba desde la primera fila, con una mezcla de orgullo y emoción. La multitud murmuró otra vez, pero esta vez con un tono distinto. Menos rabia, más reflexión. La directora bajó la mirada, visiblemente conmovida. En medio del silencio, una voz infantil rompió la tensión. Era Diego, profe. ¿Y si el que lo hizo solo quería que pintáramos felices? Andrés sonrió. Entonces logró su propósito. La reunión terminó sin respuestas concretas, pero con algo que nadie esperaba. Un aplauso largo, espontáneo, que nació de los niños y contagió a los adultos. Fue el primer aplauso que no pedía explicación, solo gratitud. Esa noche, la escuela se vació temprano. Andrés se quedó ordenando pinceles en el aula recién reparada. La luz del pasillo era suave, casi dorada. De pronto, escuchó un golpe leve en la puerta. Era el señor Ramírez. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, sin cruzar aún el umbral. Por supuesto, respondió Andrés. Pase. Ramírez entró, miró el techo, las paredes nuevas, el brillo de los caballetes. Parece otro lugar. Lo es, dijo Andrés. Pero no entiendo cómo lo hizo. El hombre sonrió, con esa calma que siempre lo acompañaba. No lo hice yo. Solo moví algunas piezas. ¿Por qué insiste en no decir nada?, preguntó el maestro, casi con súplica. Si contara la verdad, todos entenderían, lo admirarían. Ramírez negó con suavidad. Eso es exactamente lo que no quiero. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en el reconocimiento? El hombre miró la ventana, donde las luces del barrio titilaban como si escucharan, porque cuando el reconocimiento entra, la pureza sale por la otra puerta. Andrés lo observó en silencio. El padre continuó, con voz baja pero firme. Hay algo que no le he contado. Hace años, heredé una fortuna que nunca pedí. Mi abuelo fue empresario. Murió sin saber qué hacer con tanto dinero. Yo aprendí de él algo que me costó entender.
Quedar sin nombre es la única forma de no comprar gratitud. Si alguien sabe que fui yo, todo cambia. La mirada de mi hijo, la de los otros padres, incluso la suya. Ya no verán a un hombre que ayuda, sino a un hombre que puede. Y esa diferencia destruye el gesto. Andrés lo escuchó, sobrecogido. Entonces todo esto, los sobres, los libros, la donación, la empresa, Ramírez asintió. Sí, fui yo, pero no por culpa, ni por ego, por necesidad. Porque el mundo no necesita más nombres grabados en placas. Necesita ejemplos que caminen sin cartel. El maestro se pasó la mano por el rostro. ¿Y no teme que lo descubran? Un poco. Pero más miedo me da que mi hijo piense que el dinero resuelve lo que la empatía no alcanza. Prefiero que crea que su escuela cambió por la unión de todos, no por la cuenta de uno. Se hizo un silencio largo. Afuera, el viento arrastraba hojas húmedas por el patio. Andrés habló despacio. Sabe, siempre creí que educar era enseñar a escribir, pero ahora entiendo que también es enseñar a borrar, a quitar lo que sobra. Usted lo hace mejor que yo. Ramírez sonrió. No, maestro. Usted enseña todos los días. Yo solo intento no estorbar. Por un momento, ninguno habló. El aula, recién pintada, olía a madera nueva y a calma. Andrés sintió una gratitud silenciosa, casi sagrada. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó. Nada distinto. Seguir viniendo en bicicleta. Seguir escuchando a mi hijo contarle lo que aprendió con usted. Eso es suficiente. Y si la comunidad lo descubre, entonces diré la verdad. Pero no antes de que los niños terminen de aprender lo que significa dar sin esperar nombre. Ramírez miró alrededor, como si se despidiera del lugar. Sabe, cuando era niño, mi abuelo me llevaba a sus fábricas. Siempre decía que las mejores inversiones eran las que uno no podía contar. Yo no lo entendía. Ahora sí. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Maestro, usted me ha hecho recordar algo importante. Que no se trata de cuánto se tiene, sino de cuánto se comparte sin perder el alma. Andrés respondió con un leve asentimiento. Y usted me recordó que no hay anonimato más hermoso que el que deja huella. Cuando Ramírez salió, Andrés se quedó solo. Encendió una lámpara pequeña sobre el escritorio. La luz caía sobre los cuadernos apilados. En la tapa de uno, leyó las palabras que él mismo había escrito meses atrás. Para que lo que pienses tenga hogar. Lucía apareció en la puerta, con una tímida sonrisa. ¿Puedo pasar, profe? Claro, Lucía. Mi mamá dice que fue un milagro lo del aula. Puede que sí, respondió Andrés. Pero los milagros no caen del cielo. A veces los traen las manos que no queremos ver. Yo creo que sé quién fue, dijo ella, con una inocencia que rozaba la certeza. Entonces guárdalo en secreto. ¿Sí? Algunos secretos crecen mejor en silencio. Lucía asintió. Prometido. Se acercó al caballete nuevo. Lo tocó con curiosidad. ¿Podemos pintar mañana? Podemos, sonrió él. Y esta vez, sin miedo a las goteras. Esa noche, la escuela quedó vacía, pero no en calma. En cada aula se sentía el eco del día. La discusión, el aplauso, la confesión. En la sala de profesores, la directora Ortiz repasaba los informes mientras una sonrisa leve le cruzaba el rostro. Por primera vez en mucho tiempo,
La escuela tenía más soluciones que problemas. Andrés caminó por el pasillo oscuro, oyendo el rumor de la lluvia que aún caía suave sobre el patio. Se detuvo frente a la puerta del aula de arte y colocó la mano sobre el marco, como quien agradece. Pensó en Ramírez, en Lucía, en todos los pequeños milagros que no entran en los informes. Antes de apagar la luz, escribió con tiza en la pizarra una frase. El valor de lo que damos no está en quien lo da, sino en lo que despierta. Al amanecer, el sol volvió a colarse por las ventanas nuevas. Los niños llegaron corriendo, con pinceles, risas y la energía intacta de quienes no conocen el cinismo. Cuando el maestro abrió la puerta, el olor a pintura fresca los envolvió. El aula brillaba. ¿Podemos empezar, profe?, preguntó Diego, impaciente. Claro, respondió Andrés. Pero esta vez, cada color debe tener un propósito. ¿Cuál, profe? Pintar el agradecimiento, sin nombres, solo eso. Mientras los niños mezclaban tonos, Lucía alzó la vista hacia el maestro. ¿Y si algún día se descubre quién fue? Andrés se encogió de hombros. Entonces aprenderemos otra lección, que incluso los secretos nobles pueden florecer a la luz. Ramírez llegó más tarde, como siempre, en bicicleta. Se quedó un momento en la puerta, observando la escena. Los niños riendo, las manos manchadas de color, el maestro guiando sin dominar. Sonrió, con los ojos húmedos. Sabía que su hijo lo había visto, pero no dijo nada. Diego siguió pintando, fingiendo no haberlo reconocido. Quizás entendía, de manera instintiva, que a veces el silencio es el modo más puro de decir, te quiero. El sonido de los pinceles llenó el aula, como si cada trazo borrara las sombras del pasado. En una esquina del mural, Lucía escribió una frase en letras pequeñas. Gracias a quien nos dio un techo para soñar. Nadie la corrigió. Nadie preguntó quién. Cuando la campana sonó, el sol entró de lleno por la ventana y se reflejó en el mural recién terminado. En los colores se mezclaban todas las voces, todos los gestos invisibles que habían hecho posible ese momento. Andrés miró a los niños y por primera vez en mucho tiempo sintió que la enseñanza y la gratitud eran la misma cosa. Afuera, Ramírez montó su bicicleta y se alejó despacio por la calle mojada. No miró atrás. No necesitaba hacerlo, porque sabía que en algún lugar, entre la pintura fresca y las risas infantiles, su silencio había dejado la huella más grande. El fin de curso llegó con un aire distinto. La tormenta ya era recuerdo, y el aula de arte, con su techo firme y sus paredes blancas, se había convertido en el corazón de la escuela. Pero algo más había cambiado. La manera en que todos miraban los pequeños gestos. La directora Ortiz, después de semanas de deliberaciones, convocó una reunión especial en el patio. Los maestros, los padres y los alumnos se reunieron bajo el sol de la mañana. La directora tomó la palabra. De cada historia que vivimos este trimestre, aprendimos algo importante. Que la generosidad necesita raíces claras. Por eso, desde hoy, creamos oficialmente el Fondo Cuaderno Abierto, para que cualquier persona pueda donar, con transparencia, o desde el anonimato. Si así lo desea, lo esencial no es el nombre,
sino la intención. Un aplauso cálido recorrió el patio. Andrés, sentado entre los niños, levantó la vista. Había participado en la redacción del reglamento, cuidando cada palabra como quien construye un puente entre la ética y la emoción. En el documento se leía una línea que él propuso y que todos aprobaron. Este fondo existe para que las ideas sigan teniendo hogar. La ceremonia fue sencilla, sin discursos largos ni flores oficiales. En el estrado, los niños leyeron fragmentos de sus cuadernos, elegidos por sorteo. Lucía fue la última en pasar. Llevaba su cuaderno azul, el mismo del primer día. Se detuvo frente al micrófono, respiró hondo y comenzó. Este cuento se llama El maestro que le dio un hogar a las ideas. La voz le tembló al principio, pero luego se volvió firme. Trata de un hombre que enseñó a escribir sin miedo y de otro que enseñó a dar sin nombre. Los dos hicieron que una escuela común se convirtiera en un lugar donde pensar era tan importante como respirar. Andrés bajó la mirada. No podía ocultar la emoción. Cuando terminó la lectura, Lucía buscó su mirada y sonrió. No hacía falta decir más. Al final del acto, mientras los aplausos aún resonaban, Andrés se acercó a la mesa de la directora con un sobre en la mano. Era el mismo que había guardado meses atrás. El primero, aquel que había despertado tantas dudas. Este dinero no me pertenece, dijo, pero sí puedes seguir haciendo el bien. Quiero devolverlo al fondo, oficialmente. Ortiz lo miró en silencio, con respeto. Eso habla bien de usted, Andrés. Y de todos los que aprendieron a dar, sin esperar nada. Y nadar. No quiero aplausos, respondió él. Solo que el gesto siga su camino. Colocó el sobre en la urna del fondo cuaderno abierto. Fue un instante breve, pero poderoso. Un cierre invisible que se sintió como una nueva apertura. Mientras tanto, en la biblioteca, el señor Ramírez trabajaba solo. Había pedido quedarse un rato más para ordenar algunos ejemplares. Nadie se sorprendió. Todos sabían que la biblioteca había sido, en cierto modo, su refugio silencioso. Sacó de su bolso una pequeña placa metálica y la pegó con cuidado en el estante nuevo, justo encima de los libros que él había donado. En letras grabadas se leía: Biblioteca del silencio para quienes prefieren escuchar. La cámara imaginaria se acerca a su rostro, sonríe, pasa la mano por el metal, como quien acaricia una despedida, y luego sale del aula sin hacer ruido. Los niños entran poco después, riendo, corriendo entre los pasillos. Lucía se detiene frente al estante y lee la placa en voz baja. Sonríe también, como si entendiera por fin todo lo que no se dijo. Abre su cuaderno y anota una frase al pie de su cuento. A veces, lo más grande entra a clase sin hacer ruido. La voz en off de Lucía acompaña los últimos planos. Aprendí que el silencio también enseña. Que hay palabras que se escriben con actos, y actos que dejan páginas limpias, para que otros empiecen su historia. Que un maestro puede cambiar un aula. La cámara recorre lentamente los cuadernos sobre las mesas. Nombres escritos a mano, tachaduras, dibujos, frases torcidas que respiran vida. Un traveling final se aleja por el pasillo hasta la puerta del aula. En el cartel, pintado por los niños, se lee: Aquí los pensamientos encuentran hogar. Fade out. Música suave de piano. Luz de tarde que entra por la ventana.
silencio. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.